Hola a todos. En esta oportunidad, como solicitud de la Cátedra del Seminario Avanzado de Filosofía de la Ciencia del Doctorado en Gerencia que imparte la Universidad de Yacambú en Venezuela, vamos a hablarles de la hermenéutica y los aportes de Dilthey y Gadamer. Para ello contamos con el análisis de María Cristina Aguilera, Patricia Aguilera y Mariel Colmenares. Desde Venezuela, julio 2017. La hermenéutica es el arte o la teoría de interpretar los textos. En especial, surge la interpretación de los textos sagrados como la Biblia, artísticos y filosóficos. Emerge a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En la filosofía de Gadamer, la hermenéutica representa una teoría de verdad y método y expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la historicidad concreta y personal. Así surgió como necesidad entonces realizar una revisión bibliográfica de la hermenéutica de Dilthey y Gadamer, una lectura y sistematización del material con el objetivo de clarificar qué tipo de presencia tiene la obra de Dilthey en la obra de Gadamer. Se desarrolló bajo la modalidad de un ensayo científico coordinado y estructurado a través de un foro donde se asignaron las funciones a cada participante del equipo. Se consideraron aspectos como lo fueron la confrontación y acercamiento de las posiciones de estos dos filósofos y el carácter práctico de su hermenéutica. Se concluyó que la aportación de Gadamer combina el desarrollo de la ontología fundamental de Heidegger con la herencia de Dilthey, oponiendo al principio dialógico del pensar en la hegemonía de la ciencia. Introducción. En la naturaleza, lo que diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos es la capacidad que tienen estos en observar y analizar todo lo que sucede en su entorno. Esto es lo que le ha permitido a ellos evolucionar a través de los siglos. Cuando el ser humano ha considerado que ha llegado al punto de máxima satisfacción de esta necesidad, se ha equivocado, pues ésta crece exponencialmente y se desarrolla como una espiral que no tiene fin. Producto de este afán surge la ciencia que da respuesta al raciocinio humano, llamada hermenéutica, que más que interpretar la palabra, busca cuestionar al autor, su origen y el entorno que se desenvolvió en el momento de sus planteamientos. Entre los dos filósofos alemanes más importantes para esta ciencia están Dilthey y Gadamer. En este trabajo vamos a hablar de sus aportes colaborativos y de sus contradicciones. Carácter práctico de la hermenéutica según Dilthey y Gadamer. La hermenéutica, como término, surge de la palabra griega interpretar, declarar, anunciar y traducir. Según Wikipedia 2017, se refiere a cuando algo se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Este término tiene como origen el honor que se le quiso dar al dios griego Hermes, el mensajero, a quienes los griegos atribuían el origen del lenguaje y la comprensión, y que consideraban el patrono de la comunicación y del entendimiento humano. La hermenéutica, como teoría, surgió en el siglo XVIII y finales del siglo XIX, a través de las obras de Friedrich y Dilthey. Dadas las complejidades del lenguaje que se presentaba en las interpretaciones contradictorias cuando se analizaba un texto en una lectura. De hecho, Dilthey fue el primero en crear la dualidad entre lo que son las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu o las ciencias humanas. Él hacía referencia a que las primeras se basaban en el uso de un método analítico esclarecedor, mientras las segundas utilizaban el procedimiento de la comprensión descriptiva. Su argumento se centraba en que las ciencias naturales explicaban los fenómenos a través de la causa y el efecto, mientras que, al contrario, las ciencias humanas utilizaban el empleo de la comprensión y la compenetración humana. Finalmente, Dilthey creyó que toda manifestación espiritual humana tiene que ser comprendida dentro del contexto histórico de su época. Él jamás dejó de aspirar a la posibilidad de una interpretación objetiva y universalmente válida de los textos. Esto lo mantuvo hasta su muerte en 1950. Fue su sucesor, Hans-Georg Gadamer, quien dio una renovación al concepto de la hermenéutica.
Gadamer tuvo su existencia en la Tierra desde 1900 hasta 2002, que fue cuando falleció, y particularmente fue conocido por su obra Verdad y Método. En ella él afirmaba que cuando nos acercamos a un texto lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que dice allí, y mientras vamos leyendo vamos evolucionando nuestra interpretación, de tal manera de que la comprensión puede prolongarse hasta el infinito y nunca daríamos nuestra última y definitiva interpretación al proyecto. Esto generalmente se hace en el inconsciente, aun cuando nosotros no nos demos cuenta que ese proceso se está realizando. Por lo tanto, él contradecía la posición de Dilthey, que decía que había que conocer el origen de la idea del autor. Para él era un proceso que se daba a través del lector. Confrontación crítica de la hermenéutica de Dilthey y Gadamer. La hermenéutica surge como una crítica al enfoque positivista que se le estaba dando a las ciencias de la vida o a las ciencias del espíritu, también como un método. Por lo tanto, se acerca mucho más a lo que son las ciencias sociales o las ciencias humanas. Ambos autores, tanto Dilthey como Gadamer, son conocidos por sus diferentes enfoques hacia la hermenéutica, recordando que Dilthey la ve más como un método, mientras que Gadamer lo acerca más a lo que es el fenómeno de comprensión o de análisis del fenómeno humano de la comprensión. Sin embargo, existen diferencias importantes que es interesante destacar y analizar un poco más para poder entender la visión o el enfoque que cada uno le daba a la hermenéutica en su momento. En un inicio, comencemos por Dilthey. Dilthey comienza criticando la hermenéutica de su época en el sentido de que él hablaba de que no estaba proveyendo de todos los elementos necesarios para poder conectar al individuo con su mundo histórico. Por lo tanto, él habla de un nuevo nivel de comprensión en el cual el individuo sea capaz de establecer nexos con su historia y por lo tanto profundizar así lo que es el fenómeno de la hermenéutica. Para Dilthey, el sujeto del cual hablaba Immanuel Kant en la crítica de la razón pura estaba carente de algo que fuera fundamental en su vida. Él determinó que era la misma historia, la historicidad. Por lo tanto, él habla de que el individuo debe estar inmerso en una época, en un momento, en una circunstancia, lo cual va a hacer que permitamos conocer y valorar el fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Por eso, Dilthey hablaba de que la razón debe convertirse en histórica, en terrenal, en humana, para así poder llegar al verdadero conocimiento, que es lo que se busca en el caso de la hermenéutica y de las ciencias del espíritu. Para Dilthey, el hombre está constituido por una dimensión social e histórica. Básicamente, esta dimensión es indivisible y por lo tanto esto es lo que se considera, según Jean Cristófaro en el año 2010, uno de los principales aportes trascendentales dentro de lo que es la razón de Dilthey en la hermenéutica que conocemos actualmente. También habla de que la hermenéutica debe aferrarse a la experiencia, según Reyes en el 2012, pero que esta experiencia de la cual habla Reyes, enfocada hacia la filosofía de Dilthey, no es algo individual, sino básicamente social. El conjunto de vivencias desde el punto de vista dinámico, lo cual me va a llevar a la historicidad. Por eso se habla también de que para Dilthey lo real es lo efectivo, lo real es con lo que se va a responder a todas las intrigas o a toda la gran duda de lo que es el mundo externo que se está viviendo en ese momento. Para Dilthey el conocimiento tiene su punto de partida en las acciones, no en las percepciones. Por lo tanto, para él no tiene cabida lo que es la comprensión. Trías, en 1993, habla de que la comprensión del mundo, según Dilthey, se basa en lo que es la actitud natural, que no es más que el establecimiento de la trama entre las cosas que el individuo va viviendo, sus intereses, sus significados, su entorno social, para así poder sistematizar y controlar todo lo que serían los marcos conceptuales de que marcan su vida cotidiana, que marcan su historicidad y por lo tanto que marcan la hermenéutica de la cual se hace referencia Dilthey. Por el contrario, Gadamer enfoca la hermenéutica en un principio como una crítica hacia lo que planteaba Dilthey, porque él decía de que se le estaba dando a la hermenéutica
un enfoque como se le daba a las ciencias naturales, un enfoque totalmente positivista, un enfoque de certeza científica, por lo cual él decía que eso no podía ser. Él decía que había que buscar otra perspectiva metodológica, en la cual se pudiesen entender mucho mejor los fenómenos humanos, porque obviamente son de naturaleza muy diferente a los fenómenos científicos. Por lo tanto, él recurre a lo que es la interpretación y a la comprensión, desde el punto de vista de la tradición humanista. Como lo refiere Damiani en el 2003, él habla de que este enfoque humanista le da un ámbito de pertenencia moderna a las ciencias humanas que no estaba presente en aquel momento. También se habla de que para Gadamer, él habla de que la comprensión no es más que un sistema de reglas que se orienta básicamente a la reflexión de lo que va sucediendo en el hombre cuando comprende su entorno, comprende la naturaleza de lo que está pasando y lo hace desde el punto de vista mucho más humano. Acercamiento de las posiciones de la hermenéutica de Dilthey y Gadamer. La hermenéutica de Gadamer es heterogénea. De Heidegger se considera discípulo y seguidor, mientras que Dilthey, por el contrario, denuncia sus límites e insuficiencias. En su propuesta filosófica, Gadamer hizo varios esfuerzos por combinar la dialéctica de los filósofos como Hegel, el pensamiento clásico hermenéutico de Schleiermacher y de Dilthey, superando a estos maestros en lo referente a la interpretación de textos y dando paso a la filosofía del lenguaje como eje del pensamiento contemporáneo más reciente. Demuestra que no pretende descubrir o inventar el desarrollo de la hermenéutica, ya que esta es una práctica que está adjunta a la historia, siendo uno de sus más valiosos aportes la riqueza informativa con la que se presenta toda historia de la doctrina y la práctica hermenéutica, desde el pensamiento antiguo, renacimiento y romanticismo hasta la filosofía moderna. De hecho, en cierto modo, es la referencia a Dilthey y su ámbito teórico lo que permite a Gadamer en sí reconducir el planteamiento heideggeriano a los problemas de la tradición filosófica y haciendo frente a la penuria lingüística que ocasiona su radical novedad. Atendiendo a la recepción de la obra de Dilthey, se plantea qué presencia tiene en el pensamiento actual. Esta remite sin duda en la incorporación a la corriente hermenéutica cuya raíz se encuentra no solo en la constancia de las preocupaciones concretas, sino en la relevancia y la problematicidad que adquiere en sí, en su obra, el tema de la comprensión. Es el mismo Gadamer que señala como referencia básica en su reflexión la presencia de Dilthey en la fenomenología y sobre todo en Heidegger, en virtud del reconocimiento de la centralidad de la comprensión entendida como estructura fundamental de la existencia humana. Como tal, deja de ser considerada prioritariamente como un método para hacerlo como forma de convivencia, que propicia el abandono de lo primordial de la subjetividad y de la consiguiente sustitución de esta por la apelación de una relación dialógica con el otro, que constituye la práctica de la vida. En líneas generales, podría decirse que el historicismo es la actitud teórica que deriva de la conciencia histórica, esencialmente característica, a juicio de Gadamer, de nuestra contemporaneidad. De hecho, Verdad y Método, su principal obra, partirá de las implicaciones de la conciencia histórica, asumida como forma de conciencia propia de la actualidad. Como teórico del historicismo, Dilthey se sitúa en el origen de una actitud que se hace cargo de la conciencia de la historia y hace referente a los problemas que en esta se plantean. Su intento en la fundamentación de las ciencias del espíritu, con el que se cerraría la hermenéutica tradicional, obedece tanto al reconocimiento de la contribución de la escuela histórica al desarrollo de los métodos críticos como a la falta de rigor que su proceder acusa. La lectura de Dilthey, que Gadamer presenta en Verdad y Método, es explícitamente una interpretación que parte del problema que le plantea el texto diltheyano en función de sus intereses teóricos, recuperar y justificar el valor de la verdad de formas de experiencias que quedan fuera de ámbito que hasta cierto punto la metodología científica parece controlar. Reflexiones finales. Lo que descubre la hermenéutica es que el objeto de las ciencias del espíritu es muy diferente al de las ciencias naturales, porque la historia posee como fenómeno el carácter particular y irreductible que no puede ser asumido a través de la búsqueda de leyes naturales o de leyes universales.
Por eso la hermenéutica no admite sino que lo propio de las ciencias humanas sea una aproximación metodológica al objeto. Más bien busca es una apertura de un espacio de diálogo entre el investigador y el objeto que se aborda. Por eso no existe un método único para enfrentar cualquier fenómeno desde el punto de vista humano, histórico o social.